Muy buenas tardes. Vamos a presentar el análisis del caso de la protesta del 2021 en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Laura Alejandra Quiroga Ramírez, mi compañero es Wilton Velázquez. Hacemos este trabajo para la materia de negociación y manejo de los conflictos. Ok, entrando en una pequeña contextualización, el resumen de la situación que se presenta es una manifestación en la capital antioqueña convocada por la primera línea, aprovechando en pocas palabras el paro nacional del 2021, teniendo como recorrido las primeras vías del centro de la capital antioqueña. Los motivos para la protesta son varios. Se ha involucrado el alza del transporte público, el alza de los alimentos, el aumento de peajes y el valor a pagar. Además, pues el aumento en los servicios públicos, el SOAT y la gasolina. Digamos que en una segunda medida reclaman por la educación digna y la calidad, el fortalecimiento de la calidad pública, aplicación de cupos universitarios y la necesidad de subsidios de transporte para estos mismos. Además, un grupo de motociclistas realizan una rodada en rechazo al aumento del SOAT, teniendo claridad que la policía tendrá presente en la manifestación un aproximado de 1.500 oficiales liderados por el general Javier, pues la protesta social legal, pacífica, bien concebida, pero también con la capacidad de poder retomar las condiciones de seguridad y orden público en caso tal de que se presente. En una segunda parte, nos encontramos con las partes involucradas, lo que pues son ciudadanos que se manifiestan por parte de la capital de Medellín, una manifestación con la finalidad de intentar vista sobre todo lo que está llevando en los procesos a nivel, se puede decir que departamental, de capital. El problema, pues la alza en el transporte público, la alza en los alimentos, el aumento de peajes, el valor a pagar, además del aumento de servicios y el aumento de la gasolina. Como cuarto punto, pues encontramos el desarrollo de los niveles. Ya cuando hablamos de niveles, pues se determina que es intragrupal y transversal, ya que este caso involucra varios grupos que comparten un determinado ambiente social donde se ven afectados por diferentes, digamos que, lineamientos que se generan por medio de los gobernantes. En el quinto punto, pues nos encontramos con el tema de la dimensión. La dimensión es lo que involucra directamente a la cantidad de personas. Acá podemos debatir dos grupos de niveles. El primer intergrupal, aquellos que están marchando por el alza en el transporte con los alimentos, el aumento de los peajes, el valor a pagar. El segundo grupo, pues podemos evidenciar que son los motociclistas que protestan por el aumento en el SOA y la gasolina, pero si hablamos de manifestación es algo más intragrupal y transversal, ya que están buscando el beneficio mutuo. Ya aquí continúa mi compañera Laura con los siguientes puntos. Bueno, en cuanto a la intensidad, es necesario entender que la intensidad de la propuesta en el año, de la protesta en el año 2021 en la ciudad de Medellín fue alta, teniendo en cuenta que se presentó un grado de violencia superior y elevado, que iban desde agresiones físicas, verbales, morales y psicológicas, tanto al punto de que llegó a la muerte de varios civiles y policías en la ciudad de Medellín. Las causas pues del conflicto, es importante señalar que en el llamado paro nacional nace tanto el descontento como el inconformismo de un sector social y político en el país, que entre las razones expuestas pues por los manifestantes se podía evidenciar pues que la gran mayoría primero eran jóvenes que expresaban
una supuesta lucha por su derecho a la educación y el desacuerdo con las reformas tanto a la salud como tributarias que se estaban presentando en ese momento en el Congreso, pues por parte de la administración pues, del entonces presidente Iván Duque. Igualmente, se incluye en esta protesta una alza en la voz en cuanto a la desigualdad rural y a la limitada participación política de ciertos sectores del país. Igualmente se pretendía reducir la violencia contra los líderes sociales y con ello garantizar la justicia para las víctimas. Es por esto que podemos decir que esta es una situación en la que las causas del conflicto son tanto estructurales como directas. Cuando hablamos del alcance, podemos ver pues que esta protesta tuvo un alcance externo e interno. ¿Por qué? Más que todo externo, debido a que el conflicto afectó e hizo partícipes a diversos organismos internacionales y de igual manera también cabe aclarar que como es un conflicto estratégico, estuvo diseñado y pensado precisamente para afectar organizacionalmente al gobierno con el fin de obligar a la distribución de los recursos y las responsabilidades funcionales, digamos que la organización llamada Estado colombiano. Los efectos, pues el estallido social en el año 2021 trajo diversos efectos negativos y destructivos, teniendo en cuenta que se enfrentó la comunidad entre sí y generó demasiados gastos y de igual forma perjudicó a las personas y organizaciones colombianas, pues se aumentaron los impuestos, no había un tránsito libre por las diferentes ciudades, en especial en Medellín, hubo la quema de varios CAIs, hasta el deterioro y daño de ciertos buses del metro, de locales comerciales. Entonces, esto generó un alza en los precios tanto de insumos de canasta familiar y como de combustibles que se elevaron de manera desproporcional. En cuanto al estado actual, podemos darnos cuenta que en la actualidad Colombia atraviesa una crisis económica, la cual es producto de lo ocurrido en el año 2021 con la protesta social, teniendo en cuenta que acabamos de salir de una pandemia en la cual pues se había tenido que tener diversas eh, flexibilidades económicas y diversas estrategias económicas que permitieran el desarrollo, digamos, del país y debido pues al estallido social se generó una deuda aún mayor. En Medellín se castiga actualmente la administración del alcalde Daniel Quintero y se han realizado diversas manifestaciones en contra de su gobierno. Al igual que en el ámbito político, se puede ver que en las encuestas el candidato que está siendo apoyado por Quintero se encuentra muy por debajo a los demás candidatos de la ciudad. En cuanto a un concepto personal, es importante señalar que la protesta social ocasionada en el año 2021 trajo para nuestro país diversos conflictos y diversas brechas entre un sector y el otro, porque se pudo evidenciar que fue una protesta un poco más política y social que de verdad una protesta que generara una propuesta propositiva. Por ello, esto ha generado diversos daños en nuestro país, como lo son las alzas en la canasta familiar, la alza en los combustibles. Nos tocó empezar a generar más impuestos teniendo en cuenta pues que hubo muchos desmanes y aparte de eso también generó diversas demandas contra el Estado por el hecho de no proteger la propiedad privada y por las diversas agresiones que se presentaron en torno a este estallido social. Ahora bien, es importante también entender que esto es algo que se ha venido orquestando, por decirlo así, en los diversos países latinoamericanos. Entonces, y lo que lleva a que ahorita en Colombia tengamos un gobierno de izquierda y tengamos un gobierno socialista. Ya, creo que eso sería todo por este trabajo. Muchísimas gracias.